Saludos a todo el mundo. Bueno, como bien sabréis, los que nos seguís un poquito más desde hace más tiempo, incluso los que últimamente nos habéis conocido hace poco, llevamos mucho tiempo con ganas de darle otro toque a nuestro curso online, ¿vale? Más allá de que tenga unos contenidos o que tenga un soporte o demás, queríamos darle pues una nueva visión, un nuevo toque. Entonces, llevamos tiempo intentando poner en videolecciones o en grabaciones o como lo queráis llamar, todos los contenidos que ya disponéis en PDF, ¿vale? Porque creemos que es mucho más acorde a los tiempos que tenemos ahora, es mucho más gráfico para vosotros, es mucho más fácil para nosotros explicaros y demás. Así que bueno, os vamos a hacer una pequeña introducción para que sepáis más o menos en qué va a consistir nuestra formación y para que tengáis claro qué es lo que vamos a ver en ella y cómo lo vamos a abordar, ¿vale? Así que bueno, mirad, lo que es la formación o lo que es el curso va a girar siempre en torno al caracol. Y así a modo de introducción, deciros que vamos a tener en realidad unos 9 bloques de contenidos, bueno, 9 bloques de contenidos si contamos la introducción y si no contamos los anexos, ¿vale? Entonces vamos a tener, de contenidos, vamos a tener unos 8 bloques de contenidos que a su vez van a tener varios temas, ¿vale? Así que algunos vídeos van a salir más largos, otros vídeos van a quedar un poquito más cortos. ¿Vale? Más o menos estos son los contenidos que vamos a abordar en el curso, de los que vamos a hablar y de los que vamos a ir profundizando. ¿Cómo lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer exactamente? Pues mirad, vamos a ver o vamos a tratar de explicar en esta introducción qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál es el objetivo de la formación, ¿vale? O de este, sí, de este curso, como lo queráis llamar, ¿vale? En cuanto a los contenidos, o sea, qué vamos a ver, qué vamos a abordar, pues los contenidos sobre todo van a girar en torno a la biología del caracol, a las condiciones generales del caracol, a cómo es el animal que vamos a tener entre manos como especie, cómo es el caracol como animal, cómo se comporta, qué peculiaridades tiene, qué anécdotas o qué cosas curiosas le pasan, qué cosas peligrosas, bueno, un poco todo, ¿vale? Después vamos a hablar también sobre el modelo productivo, evidentemente, porque básicamente vosotros lo que necesitáis, o por lo que contactáis con nosotros, o por lo que queréis una formación como esta, es porque queréis saber cómo hacer para criar caracoles, ¿vale? Entonces vamos a hablar bastante del modelo productivo. De hecho, todo lo que tiene que ver con el capítulo anterior de la biología y demás, siempre va a ir enfocado a cómo nos lo llevamos eso luego al criadero, ¿vale? Y después vamos a hablar de un poco de cuáles son los rendimientos o cómo es el funcionamiento de una granja a nivel económico o qué es lo que podéis esperar de una granja a nivel económico. Esto he cogido con muchas pinzas, ¿eh? Porque las cuentas salen de una manera en unos sitios y salen de otra manera en otros. Todo dependerá de cómo produzcamos, de cómo llevemos a cabo la granja y demás. Entenderéis que el mayor factor diferenciador que hay entre la granja 1 y la granja 2 va a ser quién gestiona la granja 1 y quién gestiona la granja 2. Así que en ese sentido vais a tener mucha responsabilidad dentro de vuestra granja y vais a tener que hacer las cosas bien para que vuestra granja funcione bien, ¿vale? ¿Qué metodología o cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, todo lo que vamos a hablar aquí o todo lo que os aportaremos en el curso está basado en nuestra experiencia. O sea, os vamos a hablar de nuestro día a día en la granja, de nuestros problemas, de nuestras soluciones, de nuestras cosas que nos resultan difíciles, de nuestras cosas que nos resultan fáciles, de cómo gestionamos nosotros, de cómo vendemos nosotros. Os vamos a hablar de nosotros, de nuestra experiencia, porque es de lo único que os podemos hablar. Estaremos más acertados o menos acertados, eso ya lo decidiréis vosotros o el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Pero os vamos a hablar de nuestra experiencia, de cómo gestionamos nuestra granja, de cómo hacemos en nuestra granja, de cómo aprendemos nosotros las cosas sobre el caracol, todo este tipo de cosas. O sea, de nuestra experiencia. Hombre, cosas que sabemos y cosas que investigamos y cosas que leemos en otros sitios, pero siempre llevadas a nuestra granja, a nuestra experiencia.
Evidentemente, de esa manera siempre vais a tener una aplicación directa de todo lo que os contemos, siempre va a haber una aplicación directa a nuestra granja o a nuestro modelo productivo o a nuestro modelo de comercialización o a la forma de gestionar la granja, ¿vale? Siempre va a haber una aplicación directa. Esto no va a ser un rollo o una chapa que os vamos a soltar para que luego os quedéis ahí, como decimos en mi pueblo, ¿no? Me quedé cenado. Pues no. Aquí se tratará de explicaros las cosas que hacemos en la granja, cómo las hacemos en la granja y cómo las llevamos a cabo en la granja. O sea, es una aplicación muy directa. Esto se podría traducir en que es un curso muy práctico, ¿vale? Y luego lo vamos a hacer o lo vamos a tratar de hacer de una forma muy accesible. Tener en cuenta que a todas las lecciones o a todos los contenidos del curso vais a tener acceso desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, desde vuestro teléfono móvil, desde vuestra tablet, desde vuestro ordenador, con vuestro usuario y contraseña, podéis acceder a todos los contenidos, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos del curso? Pues mirad, los objetivos del curso, aunque puedan no parecer muy ambiciosos, en realidad son muy realistas y en realidad sí que son ambiciosos, porque lo que vamos a pretender con este curso es que conozcáis al animal, o sea, que sepáis de verdad qué es lo que tenemos entre manos, qué es el animalito ese del que queremos sacar rendimiento, ¿vale? Hay que conocerlo, hay que saber de qué pie coge, hay que saber cuándo nos va a ayudar, cuándo nos va a perjudicar, si hago esto me va a ir bien, si hago esto otro me va a ir mal, en esta línea, ¿vale? Conocer al animal en esta línea, porque del caracol se sabe muy poco, entonces lo poco que se sabe, pues hay que tenerlo en las manos para poder gestionar bien la granja. Otro objetivo de este curso es que tengáis o que adquiráis una idea general de cómo es una granja, cómo se gestiona, cómo funciona, de qué podéis esperar de ella, qué no os podéis esperar de ella. Un poco el objetivo de esta formación también es que no os desilusionéis con una granja, es decir, que no generéis unas falsas expectativas que luego os llevan al traste a nivel de ilusión, a nivel de inversión, a todos los niveles, ¿vale? Entonces, la idea es poner blanco sobre negro de qué va esto de los caracoles, cómo se crían, cómo son las granjas, qué os van a demandar las granjas y demás, para que luego vosotros a raíz de esta formación podáis decidir y tomar mejores decisiones. La primera decisión que vais a tener que tomar es si hacéis una granja o no hacéis una granja. Y esa es para la decisión que más os va a ayudar esta formación. Para el momento en el que tengáis que decidir si queréis hacer una granja o no. Si esto es lo que vosotros estabais esperando o no. ¿Vale? Evidentemente, una vez que la decisión es positiva, porque si la decisión es negativa, pues hasta aquí llegáis. Comprasteis un curso en internet, lo visteis, os resolvió algunas dudas, algunas curiosidades y sabéis un poquito más de caracoles. Ya está, hasta ahí. ¿Vale? Pero si la decisión es que sí, que vais a tener una granja, que vais a poneros en marcha y que vais a hacer una granja, pues a partir de ahí vais a tener que tomar otro montón de decisiones que os va a ayudar esta formación. Porque todas las decisiones que toméis, si están más hacia el lado del acierto, pues van a ser decisiones que os van a ayudar más, y si están más hacia el lado del desacierto, pues os van a perjudicar a nivel económico, a nivel de tiempo que vais a tardar en poneros en el mercado, a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco lo que es la introducción o qué es lo que podéis esperar de este curso, ¿vale? De esta formación. Así que bueno, si ya estáis dentro del curso, pues pasar a la siguiente lección, que en breve esperamos que esté. Y si no estáis todavía en el curso, pues aquí tenéis una explicación que os puede ayudar a la hora de decidir si queréis el curso o no lo queréis. Yo os animo a que lo compréis porque no os va a defraudar. Un saludo.